Entonces, finalmente llegamos a los exámenes. Hay que entender que cada uno de estos ramos tiene 3 pruebas solemnes, que son las pruebas principales. Y también está la nota de las actividades prácticas, ver pacientes, qué sé yo, que te los ponen los tutores. Yo tenía las notas prácticas del primer semestre porque yo no dejé de ir a las actividades prácticas del ramo, porque siempre pensé que me iban a encontrar razón. Y en cirugía tenía buenas notas. Di las pruebas solemnes que debía del primer semestre y al final tenía todas las notas. El punto es que tenía todas las notas y todas esas notas tienen que promediarse según correspondan y ser mayores que 4. Y en mi caso era así, por tanto llegué a las instancias de exámenes. En medicina o en la carrera de medicina de la Universidad de Portales, desde segundo año, los ramos principales no se pueden eximir los exámenes. Si hubiera sido así, me hubiera eximido de cirugía, porque en cirugía llegué con un 6 y tanto. Sí, las cosas, la primera prueba en rendirse fue el 9 de diciembre, que fue el examen teórico de cirugía. Esta prueba la tomó el doctor Juan Pablo Hermosilla, que era el profesor encargado del ramo, médico de DIPRECA, y él, cuando terminó la prueba, pónganse que la prueba empezaba a las 9, terminó a las 11, a las 11 y cuarto, qué sé yo, 11 y media, hizo una, entre comillas, corrección. Nuevamente hay que resaltar algo. Aquí no se nos dejó tener acceso a la hoja de respuesta. Por lo tanto, no se estaba cumpliendo a cabalidad lo de corregir, enmendar, como lo dijimos en un video pasado, su evaluación, porque si uno no se acuerda de lo que hizo o no ve lo que hizo, malamente puede corregirlo, puede saber en qué se equivocó. Simplemente uno tiene que acordarse o haberlo anotado en algún papelito. Yo me acuerdo que cuando entregué mi prueba le pedí sacar una foto a la hoja de respuesta y el profesor Hermosilla me dijo que no. En fin, lo que vamos a escuchar ahora es parte de esa corrección que se hizo después de rendida la prueba y vamos a escuchar 4 preguntas en específico. La pregunta 32, la pregunta 44, la pregunta 59 y finalmente vamos a escuchar la pregunta 15. ¿Y por qué pongo esas? Porque esas son las cuestionables. El resto no se cuestionó y no tiene ninguna relevancia para el problema que estamos hablando. 32. Paciente operado hace un año de bypass gástrico con necesidad severa. Presenta cuadro de dolor abdominal hace 12 horas de evolución constante, ubicado en región periumbilical. Asociado a náusea, es importante descartar. La respuesta es la D, una hernia interna. Oh, eso no tenía idea. Lo que pasa es que cuando se hacen cirugías donde se corta el intestino y se hacen bypasses, quedan brechas entre el mesenterio, porque se cortó el mesenterio, entonces queda un espacio en el mesenterio. Por ahí se mete el intestino y se puede torcer. Colecitia clásica, sí, esta pregunta yo creo que se puede... ¿Cuál? ¿Pero por qué ahora el periumbilical? Sí, no tiene un dolor clásico. Lo que pasa es que lo encuentro muy... Eso nunca lo hicieron. Profe, pero véalo con la cantidad de preguntas. ¿Quién se equivoca? Doctor, ¿Ah? ¿por qué ahora el Claro, el dolor periumbilical? sin periumbilical no tiene mucho que ver. Doctor, pero ¿quiere eliminarlo porque es muy buena? No, porque es muy de especialidad. No, pero... Sí, pero doctor, no dijo que igual fue... Si la ya no sé. Pero bueno. ¿Cuánto la tienen buena? ¿Cuánto la tienen buena? Matigué. No, eso no la de eliminarlo. No la de eliminarlo, pero el resto la tiene mala. Si da un 20% de bueno, no lo elimina de inmediato. Era Lore tabla y perdí la matilla hepática. Si a nadie no le afecta, Pero eso sí no úlcera péptica hasta Ya, que con respecto a nadie la te... fisiología de la fisura anal, el hecho que perpetúa la patología es la isquemia constante. La etiología más común de la fiebre de origen desconocido en la actualidad es la autoinmune inflamatoria. Doctor, es que en la clase nos pasaron que era infecciosa, ¿está en un gráfico? Sí. ¿Qué dice que era infecciosa? Según yo, son en el mundo De origen occidental. desconocido, de origen desconocido. Acá está el gráfico, me lo Es que la del shock séptico y sepsis. Algunos dijeron como que esas no respondían a los números. ¿Qué elemento diferencia el mieloma múltiple del plasmocitoma? La respuesta es la D, la focalidad.
y 60 los No, urólogos. Sí, compromiso extraóseo. Esa pregúntale al doctor Acuña, sí, extraóseo. Los urólogos emplean frecuentemente el término de 15. Paciente de 20 años, mujer, presenta cuadro de dolor abdominal, nefosis ilíaca derecha de 16 horas de evolución constante asociado a calofrío. Efecto última regla hace 14 días. El examen físico muestra Bloomberg localizado en fosil ilíaca derecha y los exámenes de urgencia se muestra leucocitosis osemida y PCR levemente elevado. ¿Cuál es la conducta en este caso? Solicitar una ecografía, un escáner de Ah, ya. ¿Escáner? Sí, No. ¿No es como la primera aproximación a una eco? No, pero... Este no es nueva clase. No. Martín, silencio. Siempre lo usaban más para... Pero no vaya a haber una rotura de folículo de Graf con una eco. 16. Paciente de hombre... La razón de poner estas preguntas en este orden es porque la pregunta 32 es la que más fue cuestionada en cuanto a tiempo. Las preguntas 44 y 59 fueron mínimamente cuestionadas. En específico, la 44, una compañera decía que en la clase se había pasado y dicho otra cosa con respecto a esa pregunta, o a la alternativa que se consideraba correcta en esa pregunta. Y la pregunta 59 quedaron en preguntársela al doctor Juan Carlos Acuña, que era el doctor encargado del área de anatomía patológica, que era el área relativa a esa pregunta. Y finalmente la pregunta 15 la puse al final porque si bien se determinó una respuesta correcta, esta después va a tener repercusiones porque vamos a ver que esa pregunta no tenía alternativa correcta. Así las cosas, el día 13 de diciembre, 4 días después de rendido el examen, a mí me informan que tengo un 3.9 en este examen teórico de cirugía, a raíz del cual tengo el siguiente intercambio de correos con el doctor Juan Pablo Hermosilla. Bueno, evidentemente le pregunto por la pregunta 32, que es la que, como escuchamos en el audio previo, él la tildó de muy de especialista y dijo que la iba a borrar. Lo más trascendental de este correo es que aquí él me confirma que la borró. Recordemos que esto fue 4 días después de rendida la prueba, y me lo confirmó casi 18 minutos después de que le envié el correo. O sea, él estaba bien seguro que la había borrado. Y después, bueno, él se enoja porque yo le digo que había grabado la audio y no sé qué, y él se enoja porque según él estaba prohibido grabar las correcciones, pero bueno, eso ya es cuestión de otro problema. Yo después le envío un correo más o menos largo que le pido disculpas y todo eso, y le digo que había grabado porque quería, ni siquiera grabé yo, pero le digo que había grabado porque, para no echarle la culpa a otro, digo que había grabado porque ese año me había tocado corregir varias pruebas que no me habían contado el puntaje y qué sé yo, que es verdad, por cierto, en como 3 pruebas me tuvieron que corregir el puntaje, pero en fin, el punto es que después él dice algo muy importante, y dice que al final las preguntas eliminadas y todo eso van a depender de la OFEM. ¿Qué es la OFEM? Es la Oficina de Educación Médica, que estaba a cargo del doctor Camilo Torres. Recordemos que el doctor Camilo Torres era parte del consejo de escuela. El día miércoles 16 de diciembre tuvimos el examen práctico de cirugía y ahí el doctor estaba en persona y también le solicité volver a revisar mi examen teórico, qué sé yo, y él me volvió a confirmar que había eliminado la pregunta 32. Era innegable de que la pregunta había sido eliminada por parte del doctor Hermosilla. Teniendo claro lo anterior, el día 21 de diciembre el doctor Hermosilla me escribe para informarme de que había reprobado también el examen práctico de cirugía y me dice que me va a tomar el examen de segunda instancia, que se iba a realizar al otro día el examen teórico. Esto me lo escribió casi 4:45. Después el doctor Goiti dice que confirmó recibo, no hace ninguna observación, pero cerca de las 19 horas me vuelve a escribir y me dice que lo anterior fue revisado por el doctor Camilo Torres de la Oficina de Educación Médica y que esto no cumplía el reglamento. Por tanto, el haber reprobado el teórico y el práctico significaba que estaba reprobado el ramo y que no podía rendir el examen al otro día de segunda instancia. Aquí hay que ser bien franco. La realidad es que esto era verdad, porque como dije, el reglamento de evaluación y promoción de los estudiantes de medicina había sido modificado en marzo del 2015 y se había reincorporado la figura de que uno tenía que tener azul o en el práctico o en el teórico para rendir el examen de segunda instancia. El problema es que la modificación del reglamento fue en marzo y este programa contenía una norma distinta y este programa era de agosto del 2015. Por tanto, yo mandé un correo diciendo que el programa contenía otra norma, que yo rendí el examen en virtud de esa norma y que se me debería dejar. Además, le echaba la culpa de que por culpa de la universidad estaba rindiendo una serie de exámenes que en la práctica significaba rendir los 2 ramos más importantes de cuarto año en el mismo semestre y que eso podría haber afectado mi rendimiento. El doctor Hermosilla respondió que no me iba a dejar rendir el examen porque no podía pasar por sobre las autoridades y bueno, un montón de cosas. Pero todas las repercusiones y lo que pasó después lo vamos a ver en los siguientes videos. Muchas gracias de nuevo por ver y por los mensajes de apoyo.